O sea, yo acabo de ver el despegue y de repente me vino un fuego y dije, ay, necesito hacer un video sobre esto porque no puede ser. Seguramente la gente está tan concentrada en el fuego del cohete que sale y se están perdiendo de todos estos detalles de diseño que están maravillosos y que están perfectamente pensados, y necesito que el mundo se entere de esto. Si entraste para ver cómo diseñaron las naves o cómo fue la ingeniería detrás de toda la misión de SpaceX, retírate. En este canal se habla de imagen y estética, así que en este video lo que vamos a hablar es de diseño gráfico, diseño de indumentaria y diseño de peluches. Básicamente todo el diseño estético que rodeó la misión de Dragon Crew. Para la gente que vive en un tupper y no se enteró, ayer hubo un lanzamiento histórico de una nave espacial. Ahora, ¿qué tiene de importante? Casi todos los años lanzan cohetes al espacio con gente adentro. De hecho, hay una estación espacial internacional que todo el tiempo está siendo tripulada y todo el tiempo están renovando los astronautas, los ingenieros, los técnicos, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. La estación espacial, o resumidamente ISS, está tripulada por gente de la NASA, o sea, Estados Unidos, la Agencia Espacial Federal Rusa, la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea. O sea, todo el tiempo arriba nuestro están dando vueltas personitas de todas partes del mundo. Eso me hace preguntarme cada vez más por qué es tan importante esta misión al espacio. Bueno, esto es por 4 motivos que les voy a explicar resumidamente al principio de este video para después pasar a la parte que nos importa, que es la parte del diseño. La primera y principal es por los yanquis. A ver, si bien la NASA forma parte de lo que es la Estación Espacial Internacional, los estadounidenses tienen que viajar a Rusia y de Rusia van al espacio. O sea, ahora, imagínatelo a un yanqui teniendo que ir a Rusia para ir al espacio. ¿No les suena tipo la carrera espacial? Es una herida brutal a su orgullo. Entonces, lo especial que tiene para ellos es que sale desde suelo norteamericano, con una tripulación 100% norteamericana, con una tecnología 100% norteamericana, y básicamente eso, o sea, norteamericano a más no poder. That the one thing we have under development that is of the highest priority is launching American astronauts on American rockets from American soil. We are launching American astronauts on American rockets from American soil. American astronauts on American rockets from American soil. Once again, launching American astronauts on American rockets from American soil. También es especial porque por primera vez no es una organización del Estado. Todas las organizaciones que mencioné antes eran estatales, pero todo este despegue fue desarrollado por una empresa privada que se llama SpaceX, de la empresa de Tony Stark, digo, Elon Musk. Dejando eso de lado, sí es un gran avance para la humanidad la tecnología aplicada en este despegue. Nuestro querido Elon desarrolló un vehículo llamado Falcon 9 o Falcon 9, es capaz de ir al espacio y volver. De esa manera se puede reciclar. Hasta ahora cada uno de los cohetes que llevaban las tripulaciones se perdían, o sea, quedaba la nave que llevaba a los tripulantes, pero todo lo demás que hacía que eso vuele se perdía, caía en el océano y chau, y se convertía en basura. Eso no solo hacía que se generaran mucho más desperdicios, sino que hacía que todo fuera mucho más costoso. Y con esta nueva tecnología, los pedazos de cohete que servían para propulsar la nave pueden volver a la Tierra y aterrizar bonitos en donde uno desee. Y la última razón, que para mí es la más importante, es por el diseño aplicado a todo lo que fue esta misión. Hasta la escalera por donde subieron los astronautas está diseñada a la perfección con una estética minimalista. Hasta ahora se notaba que las cosas estaban hechas como por ingenieros en donde les importaba que las cosas fueran funcionales y que sirvieran, y ya. La escalera sirve para desplazarse por el eje Y de punto A a punto B. Punto. Pero cuando aparecen señores como Steve Jobs o Elon Musk, en donde están sumamente interesados por la tecnología, pero sin olvidarse del diseño y creyendo que es igual de importante, surgen cosas como estas que me motivan a vivir. The render is complete. A little ostentatious, don't you think? What was I thinking? You're usually so discreet. Tell you what, throw a little hot rod red in there. Yes, that should help you keep a low profile. The render is complete. Después de todo, cuando hay que capturar la atención del público, el diseño importa muchísimo. También es muy interesante todo el branding, toda la visual que le hicieron, porque son señales de una nueva era. Y ahora sí, con esta frase vamos a pasar a analizar parte por parte. Lo que más hizo furor en los medios y lo que más se comentó y todo fueron los trajes espaciales, o sea, el diseño de indumentaria. Mírenlos, ¿no parecen sacados de una película? Y esto es justamente porque contrataron a un diseñador de indumentaria de Hollywood, el cual participó en películas como Batman vs Superman,
Superman, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, X-Men, entre otras. O sea, toda una estética de superhéroe mezclado con ciencia ficción, mezclado con temáticas del espacio. Y averiguando y estudiando todo esto, me enteré que en Hollywood, de hecho, hay diseñadores de indumentaria especializados en lo que son cascos de un traje espacial. Así que Elon lo que hizo fue agarrar a uno de los mejores y le dijo, bueno, poneme a diseñar un traje. Continuando con mi investigación sobre los trajes, me encontré con otra de las frases de uno de los diseñadores más importantes de Hollywood, que 3 semanas antes de la sesión de fotos más importante que se le hace a una película, agarró y dijo, quiero ver los trajes espaciales que diseñaron para esta película en particular. Era una película que trataba sobre el espacio, ¿no? El comentario que hizo fue el siguiente: te parece a un jogging de Adidas pedorro. Eso casi me mató. Si no hacen que los trajes espaciales se vean cool, la película se va a venir abajo. Y bueno, Elon Musk al parecer pertenece a la misma escuela, así que agarró ese concepto y dijo, no, mi misión al espacio no va a hundirse. Si no se ven geniales, no me sirve. Y como todos sabemos, Elon es un niño superdotado y multimillonario de 13 años. A ver, le puso esa tripulación Dragon Crew. Y la empresa de todo esto es SpaceX, o sea, Espacio X. O sea, son nombres tan pero tan clichés de películas hollywoodenses que si nosotros le pusiéramos nombre a un equipo que se llamara Los Dragones o el Equipo X, pensaríamos que es el equipo formado por unos niños en una fiesta de cumpleaños en donde tenemos a los dragones y los tiburones. El Equipo X versus el Equipo Rojo. Pero cuando lo haces con gracia, estilo y millones de dólares, da la vuelta y pasa de ser penoso a genial. Volviendo al traje espacial, lo que SpaceX quería demostrar con estos trajes era una tecnología usable. De hecho, los guantes de este traje son aptos para pantallas touch. Usan unos cascos en donde se le puede ver la cara al astronauta y eso de una manera es como que lo humaniza. Y acá me voy a meter un poquitito en lo que son las paletas de colores. Es un traje blanco que evoca a lo tradicional de los viejos trajes espaciales, pero con unas finas líneas negras que me llevan al minimalismo y me hace pensar que estoy en el futuro. Y un toque de azul y rojo por el logo de la NASA y la bandera de Estados Unidos. Una gloria bendita. Y no solo el diseño de los trajes espaciales, el diseño del resto de los ingenieros o los técnicos que fueron acompañados de los astronautas era del color contrario, negro, con detalles en gris o blanco. Y acá retengan esta información que vamos a hablar de ella más adelante. Miren la tipografía en la espalda de este señor. Cuestión que esta paleta de colores, que en su mayor medida es blanca, negra y azul, con colores que aparecen un poco menos frecuentes que son gris y rojo, mezclado con un toque de minimalismo, también lo veo en los logos. Por ejemplo, en el logo de SpaceX todo es súper geométrico, excepto por la X, que es una diagonal curvada. Y que sea así no solo me da la sensación de que es una cosa como tecnológica y revolucionaria, sino que también me inspira al despegue de un cohete. Toda esta paleta de colores también la veo reflejada en la nave. En el interior es todo blanco con asientos negros, que a todo esto los asientos son de ecocuero y son reclinables. Y donde está el azul está en las pantallas, que son táctiles. A Elon no le traigas botoncitos, perillitas, ¿qué son esas cosas? Hacerle pantalla táctil, presentarle un diseño eficiente pero que también tenga glamour. Y por fuera de la nave también es toda una nave blanca con detalles en negro, con el logo azul, en menor medida vemos detalles en rojo que son la bandera de Estados Unidos y el logo de la NASA. Ok, ya hablamos del transporte más importante que es la nave y el cohete. Pero ¿cómo es que la tripulación llega desde la base de donde se despiden de su familia hasta el cohete? Hay un tramo y a pie no me los vas a hacer ir. Pues bueno, lo hicieron con un auto blanco con ventanas curvadas negras con el detalle azul de la NASA y encima para darle el touch tecnológico hicieron que las puertas se desplieguen para arriba. Y para colmo es un auto Tesla, otra de las empresas de Elon Musk. O sea que de manera gratuita le hizo publicidad a su auto. Decidme si esto es o no la máxima expresión de eficiencia del arte publicitario. Hubo algo hermoso que diseñaron para los ignorantes que no entendemos nada de ingeniería espacial, que estábamos viendo todo esto en vivo, que fue un motion graphic que mostraba todas las etapas más importantes y el tiempo que llevaba cada punto, además de la velocidad y la altura. ¿Se acuerdan que les hablé de la tipografía de los trajes? Bueno, observen los números que tienen la misma tipografía que todo lo demás. Hicieron un manual de marca en donde dijeron, bueno, la visual es motion graphics con esta tipografía. Los títulos de las noticias que vamos a estar dando con esta tipografía. Todos los trajes con esta tipografía. Básicamente todo tiene la misma tipografía y es hermoso. Y fíjense que todo es sans serif. Yo no vi nada con serif. ¿Qué es eso? Ordinariez de poner unos palitos extras que no me sirven para nada. No. Acá queremos que sea eficiente y moderno. Y todo tiene como esta cosa cuadrada, minimalista, pero futurista, pero de ciencia ficción, pero que me hace sentirme bien. Esta nave puede llegar a la Estación Espacial Internacional. Y ahora quiero hacer 2 menciones de honor a todo lo que es este diseño. Uno es para los comentaristas y los locutores de la NASA y de SpaceX. Fíjense que el señor que tiene la bata blanca con
con el logo de la NASA, tiene una chomba azul y la mujer, que no solo parece sacada de una película de ciencia ficción en donde está impecable, divina, no tiene ni un solo pelo fuera de lugar, tiene un traje casualmente muy similar a los astronautas, con una remera de manga larga negra por abajo. Todo sigue la misma estética. Y ya que están, los dos tienen computadoras grises con los logos estampados sobre una mesa blanca. Y con los otros locutores vemos que el fondo siempre es azul, en donde hay 3 logos: el rojo de la NASA, el del medio blanco y el de la derecha negro, que casualmente está perfectamente alineado con el señor con un traje azul y una remera roja, la del medio con un traje blanco y la de la derecha todo de negro. Todo está perfectamente simétrico y alineado. Y ya que están de nuevo, tienen una mesa gris con esas líneas maravillosas azules que me hace sentirme en el futuro. Es hermoso cuando todo encaja. Y la última mención honorífica a todo este diseño es para el tercer tripulante de esta misión, que es un hermoso juguete de dinosaurio. Este dinosaurio es la utopía de cualquier estudiante de diseño de primer año. Que su proyecto lleno de glitter y brillo llegue a algún lado. Y sí, llegaron al espacio. Yo que estuve viendo todo esto en vivo, de repente lo vi flotar y dije, llevaron un globo para festejar que llegaron y que está todo bien, típico de Elon. Y después, investigando un poquito más todo esto, vi que no, que era un juguete. Y resulta que encontré que hay una especie de tradición en donde cada vez que van a la estación espacial llevan un juguete, y en el momento en donde el juguete flota significa que llegaron a la gravedad cero. Es genial que la NASA use peluches para demostrar la gravedad cero. Y eso fue todo, un video corto, rápido, informativo. De manera básica quise explicar las cosas más importantes que rodean todo este diseño maravilloso, que seguro hay muchas cosas que no dije en este video. Si algo que quiero que se queden con este video es que Elon Musk es un capo en Twitter. Le quiero dar muchas gracias a Megafoto, que me da este micrófono para que pueda comunicarles a ustedes todo lo que se me pasa por la cabeza. Las 2 luces, uno que me da toda esta estética espacial y otra que me viene a la cara y me deja todo como lisito y oculta el pequeño herpes que tengo acá. Y ya que estamos cerrando, quiero agradecerle a mi papá, que hizo que me gustaran todas estas friquiadas de la luna y el espacio. A mi novio por introducirme a todas estas cosas frikis y geeks. Y a mí misma porque siempre la luna y el espacio van a tener un lugarcito especial en mi corazón.